Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos una vez más por aquí. Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje muy personal, un viaje al corazón al corazón de mi fascinación por alguien en particular. Alguien que, créanme, ha tenido un impacto enorme en mi vida. Y ese alguien es nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, lo sé, quizás algunos estén pensando, otro vídeo más sobre un actor. Pero confíen en mí, este no es el típico vídeo de fangirl. Esto es algo mucho más profundo, mucho más significativo. No se trata solo de admiración superficial, sino de cómo una persona, a través de su trabajo, su personalidad y sus valores, puede inspirarte, motivarte e incluso ayudarte a crecer como persona. Hoy, les voy a contar todo. Desde cómo lo descubrí, qué fue lo que me atrajo de él, hasta cómo su trabajo y su persona han influido en mi vida de una manera que jamás imaginé. Van a escuchar mi historia, una historia llena de risas, de inspiración, y quizás, solo quizás, se sientan identificados con alguna parte de ella. Así que si les interesa saber por qué Kerem Bürsin es tan importante en mi vida, si quieren escuchar una historia honesta y personal, si están listos para adentrarse en el mundo de la admiración y la inspiración, entonces, quédense conmigo. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ningún vídeo porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empiezo? Creo que la historia de mí, digamos Keremmanía, comenzó como para muchos, con asteriscos en Calcap asterisco Lofi sin deer asterisco para nosotros en Latinoamérica. Estaba buscando una comedia romántica ligera para desconectar un poco del estrés del día a día. Y la verdad, al principio, no tenía ni idea de quién era Kerem Bürsin. Vi el tráiler, me pareció entretenido, y decidí darle una oportunidad. Y ahí fue donde todo cambió. Desde el primer episodio me quedé prendada de su personaje, Serkan Bolat. Sí, al principio era un personaje frío y distante, pero había algo en la forma en que Kerem lo interpretaba, una vulnerabilidad latente, una humanidad oculta, que me intrigó profundamente. Y a medida que la serie avanzaba y Serkan empezaba a cambiar, a abrirse, a enamorarse, yo me enamoré también del personaje, claro está. Pero no fue solo el personaje lo que me atrapó. Fue Kerem. Fue su actuación, su carisma, su presencia en pantalla. Era evidente que no solo estaba interpretando un papel, sino que le estaba dando vida, que le estaba poniendo su corazón y su alma. Y eso, para mí, es lo que diferencia a un buen actor de un actor excepcional. Empecé a investigar más sobre él, a buscar entrevistas, a ver otros proyectos en los que había participado. Y cuanto más aprendía, más me impresionaba. No solo era un actor talentoso, sino que también era una persona inteligente, articulada, con una visión del mundo muy interesante. Me encantó descubrir que era un apasionado por la producción audiovisual, que quería contar historias que tuvieran un impacto positivo en la sociedad. Me encantó ver su compromiso con causas sociales, su defensa de los derechos de los animales, su lucha contra el bullying. Me encantó su sentido del humor, su humildad, su cercanía con sus fans. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta de que mi admiración por Kerem Bürsin iba más allá de lo puramente estético o superficial. Era algo más profundo, algo más significativo. Era la admiración por una persona que utilizaba su plataforma, su voz, para hacer del mundo un lugar mejor. Y fue entonces cuando Kerem Bürsin se convirtió en una fuente de inspiración para mí. Empecé a reflexionar sobre mi propia vida, sobre mis propios valores, sobre lo que quería lograr. Empecé a cuestionarme si estaba utilizando mi propio potencial para hacer una diferencia, por pequeña que fuera. Y la verdad, la respuesta fue un rotundo no. Estaba viviendo una vida cómoda, segura, pero un poco vacía. Estaba dejando pasar las oportunidades, estaba procrastinando mis sueños, estaba conformándome con menos de lo que merecía. Y fue ahí donde Kerem me dio el empujón que necesitaba. No lo hizo personalmente, obviamente. Pero su ejemplo, su forma de ser, su actitud ante la vida, me inspiraron a tomar las riendas de mi propio destino. Empecé a ser más valiente, a salir de mi zona de confort, a perseguir mis sueños con más determinación. Empecé a involucrarme en causas sociales que me importaban, a utilizar mis habilidades para ayudar a los demás. Empecé a vivir una vida más auténtica, más significativa, más plena. Y todo gracias a Kerem Bürsin. Suena exagerado, lo sé. Pero es la verdad. No estoy diciendo que él sea responsable de todos mis logros, ni mucho menos. Pero sí estoy diciendo que él fue el catalizador, la chispa que encendió el fuego de la transformación en mi vida. Y no solo eso. Kerem también me enseñó la importancia de la perseverancia, de la resiliencia, de no rendirse ante la adversidad. He visto entrevistas donde habla de los desafíos que ha enfrentado en su carrera, de los rechazos, de las críticas, de los momentos de duda.
Y aún así, nunca se ha dado por vencido. Siempre ha seguido adelante con pasión, con determinación, con la convicción de que podía lograr sus objetivos. Y eso me ha servido de inspiración en mis propios momentos difíciles. Cuando me he sentido desanimada, cuando he tenido ganas de tirar la toalla, he recordado su historia, su ejemplo y me he dicho a mí misma, si él pudo, yo también puedo. Además, Kerem me ha ayudado a conectar con personas increíbles de todo el mundo. A través de su trabajo he conocido a otros fans que comparten mi admiración por él y con quienes he podido establecer amistades virtuales muy valiosas. Hemos creado comunidades en línea donde compartimos noticias, fotos, vídeos, opiniones y donde nos apoyamos mutuamente. Y eso es algo que valoro muchísimo. Saber que no estoy sola en mi admiración, que hay otras personas que sienten lo mismo que yo, que comparten mis valores, que me entienden y me apoyan. Es un sentimiento muy reconfortante, muy empoderador. También he aprendido mucho sobre la cultura turca gracias a Kerem. He visto series y películas turcas, he escuchado música turca, he investigado sobre la historia y las tradiciones de Turquía. Y he descubierto un país fascinante lleno de belleza, de riqueza cultural, de gente amable y hospitalaria. Y todo gracias a él. Su trabajo me ha abierto una ventana a un mundo nuevo, a una cultura diferente, a una forma de vida distinta. Y eso ha enriquecido mi perspectiva, ha ampliado mis horizontes, me ha hecho una persona más tolerante y comprensiva. Ahora sé que algunos podrían pensar que todo esto es un poco obsesivo, que estoy idealizando a Kerem Bürsin, que lo estoy poniendo en un pedestal. Y quizás tengan razón, hasta cierto punto. Pero creo que es importante distinguir entre la admiración sana y la obsesión enfermiza. Yo no estoy obsesionada con Kerem. No estoy persiguiéndolo, no estoy invadiendo su privacidad, no estoy esperando que me corresponda de ninguna manera. Simplemente lo admiro, lo respeto, y me siento agradecida por la inspiración que me ha brindado. Y creo que eso es lo que hace que mi admiración sea sana. No se basa en una fantasía irreal, sino en una conexión genuina con sus valores, con su forma de ser, con su visión del mundo. Además, creo que es importante tener ídolos, tener modelos a seguir, tener personas que nos inspiren a ser mejores. Siempre y cuando no perdamos de vista nuestra propia identidad, siempre y cuando no nos comparemos constantemente con ellos, siempre y cuando no los idealicemos de forma extrema. En mi caso, Kerem Bürsin es una fuente de inspiración, pero no es mi única fuente de inspiración. También admiro a mis padres, a mis amigos, a mis profesores, a otros artistas, a otros activistas. Todos ellos, a su manera, me han ayudado a crecer, a aprender, a ser la persona que soy hoy. Y creo que eso es lo importante. No poner a nadie en un pedestal, sino aprender de todos, tomar lo mejor de cada uno, y crear nuestra propia versión de la excelencia. Y hablando de excelencia, creo que es importante destacar el trabajo que Kerem está haciendo actualmente como productor. Me parece admirable su compromiso con la calidad, su pasión por contar historias significativas, su deseo de apoyar a nuevos talentos. He visto algunos de sus proyectos como productor, y me han impresionado mucho. No solo son visualmente atractivos, sino que también tienen un mensaje importante, una historia que contar, una emoción que transmitir. Y eso me da mucha esperanza para el futuro. Creo que Kerem tiene el potencial de convertirse en un gran productor, de crear obras que inspiren, que emocionen, que hagan pensar. Y estoy ansiosa por ver lo que nos tiene preparado en el futuro. Así que, en resumen, ¿por qué Kerem Bürsin es tan importante en mi vida? Porque me ha inspirado a ser una mejor persona. Porque me ha enseñado la importancia de la perseverancia, de la resiliencia, de la autenticidad. Porque me ha conectado con personas increíbles de todo el mundo. Porque me ha abierto una ventana a una cultura fascinante. Y porque me ha demostrado que es posible utilizar el talento y la fama para hacer del mundo un lugar mejor. Y con esto llegamos al final de este vídeo tan personal. Espero que hayan disfrutado escuchando mi historia, espero que se hayan sentido inspirados de alguna manera. Y espero que hayan entendido por qué Kerem Bürsin es tan importante en mi vida. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen algún ídolo que los haya inspirado de esta manera? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Ahora, antes de profundizar más en cómo Kerem influyó en mi vida, quiero detenernos un momento en ese personaje, Serkan Bolat.
A ver, admitámoslo, Serkan al principio era un verdadero dolor de cabeza. Un workaholic obsesionado con el control, incapaz de expresar sus emociones y con una coraza de hielo a su alrededor. Un robot prácticamente. Pero, ¿saben qué? Creo que esa era precisamente la clave de su atractivo. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido identificados en algún momento con esa incapacidad de conectar con los demás? ¿Cuántos de nosotros no hemos construido muros para protegernos del dolor, para evitar ser vulnerables? Serkan era una representación exagerada, sí, pero al mismo tiempo muy real de nuestras propias inseguridades y miedos. Y Kerem, con su actuación, logró transmitir esa complejidad de una manera magistral. No lo interpretó como un simple villano o un personaje antipático. Le dio profundidad, le dio matices, le dio una razón de ser. Podías entender por qué era así, podías ver el dolor que se escondía detrás de esa fachada fría. Y luego ver su transformación a lo largo de la serie fue simplemente fascinante. Ver cómo se permitía sentir, cómo aprendía a amar, cómo se abría a la posibilidad de ser feliz. Fue como presenciar el renacimiento de un hombre. Y Kerem, con cada gesto, con cada mirada, con cada sonrisa, nos hizo partícipes de ese proceso. Fue un trabajo actoral impresionante. Y fue ahí donde realmente empecé a apreciar su talento. No era solo un chico guapo con una sonrisa encantadora. Era un actor con la capacidad de transmitir emociones complejas, de dar vida a personajes multidimensionales, de conectar con el público a un nivel profundo. Pero volviendo a mi propia historia, una vez que me sumergí en el mundo de Kerem Bürsin, empecé a descubrir cosas que realmente resonaron conmigo. Su pasión por el cine, por ejemplo. Él no se conforma con ser un simple actor. Él quiere crear, él quiere contar historias, él quiere dejar una huella en el mundo del entretenimiento. Y eso me inspiró muchísimo. Porque yo también siempre he tenido una vena creativa, pero nunca me había atrevido a explorarla realmente. Siempre había pensado que no era lo suficientemente buena, que no tenía el talento necesario, que era mejor dedicarme a algo más práctico. Pero ver a Kerem con su ambición, con su determinación, con su fe en sí mismo, me hizo darme cuenta de que no tenía nada que perder. Que si realmente quería hacer algo tenía que intentarlo. Que el fracaso no era el fin del mundo, sino una oportunidad para aprender y crecer. Así que, inspirada por su ejemplo, decidí desempolvar mis viejos cuadernos de escritura y empezar a escribir de nuevo. Empecé a tomar clases de guión, a leer libros sobre cine, a ver películas con una nueva perspectiva. Y poco a poco fui recuperando esa pasión que había estado dormida durante tanto tiempo. Y no solo eso, también empecé a interesarme por la producción audiovisual. Empecé a aprender sobre dirección, sobre fotografía, sobre edición. Y descubrí que me encantaba todo ese proceso creativo, desde la concepción de la idea hasta la realización final. Claro, todavía me queda mucho por aprender. Estoy lejos de ser una experta en el tema. Pero lo importante es que he empezado. Que me he atrevido a salir de mi zona de confort y a perseguir mis sueños. Y todo gracias a Kerem Bürsin. Otro aspecto de su personalidad que me atrae muchísimo es su compromiso con las causas sociales. Él no se queda callado ante las injusticias, él utiliza su plataforma para dar voz a los que no la tienen, él se involucra activamente en proyectos que buscan hacer del mundo un lugar mejor. Y eso me parece admirable. Porque en un mundo donde muchas personas se preocupan solo por sí mismas, es inspirador ver a alguien que se preocupa por los demás, que está dispuesto a sacrificar su tiempo y su energía para ayudar a los que lo necesitan. Su defensa de los derechos de los animales, por ejemplo. Me parece increíble su sensibilidad hacia los animales, su lucha contra el maltrato animal, su promoción de la adopción responsable. Yo siempre he sido una amante de los animales, pero gracias a él, he aprendido mucho más sobre el tema y me he involucrado más activamente en la protección animal. También me parece muy valiente su lucha contra el bullying. Él ha hablado abiertamente sobre el bullying que sufrió en su infancia, y ha utilizado su experiencia para crear conciencia sobre este problema y para apoyar a las víctimas de acoso escolar. Y eso es algo que valoro muchísimo. Porque el bullying es un problema muy grave que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Y es importante que las personas que tienen una plataforma pública, como Kerem, utilicen su voz para denunciar este problema y para ayudar a las víctimas. Inspirada por su ejemplo, decidí involucrarme también en causas sociales que me importan. Empecé a trabajar como voluntaria en un refugio de animales, a donar a organizaciones benéficas, a participar en campañas de concienciación sobre diferentes temas. Y me siento muy orgullosa de poder hacer mi pequeña contribución para hacer del mundo un lugar mejor. No es mucho, lo sé. Pero creo que cada pequeña acción cuenta. Y si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos lograr grandes cosas.
Además de todo esto, Kerem también me ha enseñado la importancia de ser auténtico, de ser fiel a uno mismo, de no tener miedo de mostrarse tal como eres. Él siempre se ha mostrado como una persona real, honesta, transparente. No intenta ser alguien que no es, no se preocupa por lo que piensen los demás, simplemente es él mismo. Y eso me parece muy inspirador. Porque en un mundo donde muchas personas se preocupan por la imagen que proyectan, es refrescante ver a alguien que se atreve a ser diferente, que no se conforma con los estereotipos, que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Yo siempre he sido una persona un poco insegura, un poco preocupada por lo que piensen los demás. Siempre he intentado encajar, siempre he intentado complacer a todo el mundo. Pero gracias a Kerem, he aprendido a quererme tal como soy, a aceptar mis imperfecciones, a no tener miedo de mostrar mi verdadera personalidad. He aprendido a ser más auténtica, a ser más fiel a mis valores, a no dejarme influenciar por las opiniones de los demás. Y eso me ha hecho sentir mucho más libre, mucho más feliz, mucho más realizada. Por supuesto, no todo es perfecto en el mundo de Kerem Bürsin. También hay cosas que me frustran, que me decepcionan, que me hacen cuestionar mi admiración por él. Como cualquier persona, él tiene sus defectos, él comete errores, él toma decisiones que no siempre comparto. Pero creo que es importante recordar que nadie es perfecto. Que todos somos humanos, que todos nos equivocamos, que todos estamos en constante aprendizaje. Y que lo importante es reconocer nuestros errores, aprender de ellos y tratar de ser mejores cada día. Además, creo que es importante no idealizar a nadie. No poner a nadie en un pedestal. No esperar que nadie sea perfecto.